Bienvenidos a la otra orilla, un lugar donde la palabra no se queda en la superficie, sino que se atreve a hundirse como un buzo antiguo, hasta rozar aquello que el alma sabía, pero nunca se había atrevido a pronunciar. Hoy vamos a descender, y no es un descenso en el mapa, es un descenso en el tiempo, en la memoria, en los sótanos húmedos de la psique. Entramos en las catacumbas del alma, un territorio donde nada es pulcro ni apacible, donde las emociones no se visten de gala para recibirnos. Allí habitan las fuerzas que incomodan, las que tememos, las que preferimos esconder bajo las alfombras del decoro, como la rabia, la envidia, los celos, avaricia, rencor, vergüenza, humillación, desesperación, repulsión. Y también las adicciones, las compulsiones, los deseos que jamás confiamos a un diario, pero que conocemos bien porque caminan a nuestro lado como inquilinos antiguos que nunca devolvieron las llaves. No hemos venido a expulsarlos, no hemos traído incienso para purificar. Estamos aquí para escucharlos, para darles un lugar en la mesa y preguntarles por qué siguen sentados allí sin habernos abandonado nunca. No para justificarlos, sino para comprenderlos, porque lo que no se nombra no se disuelve, se deforma. Lo que se reprime no muere, se convierte en síntoma, en máscara que se adhiere al rostro, hasta que olvidamos dónde termina la carne y dónde empieza el disfraz. Este episodio es para ti que sentiste rabia y te avergonzaste de haberla sentido, para ti que envidiaste y sonreíste como si nada, para ti que odiaste quizá precisamente a quien más amabas, para ti que fuiste humillado y callaste, tragándote el grito, cerrando los puños en el bolsillo. Es para ti que alguna vez te descubriste poseso por una emoción como por una tormenta súbita, sin refugio, sin aviso, sin entender cómo tu voz, tu cuerpo, tus gestos habían sido ocupados por otra fuerza. Y también es para ti que intuyes en silencio que el alma humana no es un jardín libre de maleza, sino un territorio vasto y salvaje donde conviven la flor y la espina, la raíz profunda y la sombra que la cubre. Hoy no venimos a desterrar la sombra, venimos a encender una lámpara y ver qué sucede cuando la miramos de frente. Las emociones en penumbra no son enemigas, son maestras difíciles que no hablan en el lenguaje de los libros, sino en el de las vísceras, los temblores, de los sueños inquietos. La rabia, por ejemplo, no es un demonio gratuito, es la guardiana de nuestro límite. Se enciende cuando algo ha sido violado, cuando una injusticia cruza la puerta sin permiso. No es la rabia la que destruye, sino el silencio que la sofoca, la cortesía forzada que la encierra hasta que un día revienta como represa que nadie vio quebrarse. La envidia, esa palabra que apenas nos atrevemos a pronunciar, la desterramos al margen de lo inconfesable, pero no es más que un anhelo disfrazado de resentimiento. Es un espejo roto. Nos muestra no solo lo que el otro posee, sino lo que sentimos que nos falta, lo que tememos perdido, lo que nunca nos hemos permitido reclamar. Escucharla duele más que padecerla, pero si aprendemos a traducir su lengua áspera, nos señala con precisión quirúrgica hacia dónde se inclina nuestro verdadero deseo. Y la vergüenza, quizá la más corrosiva de todas, mientras la culpa susurra, hice algo mal,
La vergüenza sentencia, yo soy malo. Y en esa condena total nos encoge, nos arrastra hacia la invisibilidad, a caminar de puntillas en un mundo que parece dispuesto a herirnos de nuevo. La rabia, envidia, vergüenza y tantas otras emociones que arden en la penumbra. Todas ellas son porteros de un umbral más profundo. Custodian algo que si no nos atrevemos a mirar, se convierte en nuestro carcelero invisible, la sombra. Y es allí, en ese umbral, donde vamos a entrar en la siguiente parte del viaje. Detrás de esas emociones en penumbra se abre un territorio más hondo, una constelación que las reúne y organiza. Este es el territorio de la sombra. Jung la llamó así, y acoge todo aquello que el ego no quiere o no puede reconocer como propio. No es un basurero moral, es un territorio vivo. Allí guardamos lo que tememos, sí, pero también lo que podría darnos vida, impulsos legítimos, pasiones enterradas, talentos que no cabían en el retrato pulcro de la persona, esa máscara que inventamos para ser aprobados, amados, elegidos. Mientras la persona brilla hacia afuera, la sombra recoge en silencio lo que esa luz decide no mostrar. Cuanto más idealizada la máscara, más densa la penumbra a su espalda. Y no por venganza, sino por compensación. La psique busca equilibrio. Si nuestro yo solo admite tonos aceptables, lo demás no desaparece, se aparta. Y lo apartado, tarde o temprano, retorna. ¿Cómo retorna? A veces como un rayo que nos sorprende. A mayor represión de la sombra, más autónoma se vuelve, más independiente de nuestra voluntad. En esos momentos de vulnerabilidad, bajo los efectos del alcohol, del estrés, de la ira, ella puede tomar posesión de nosotros. Y entonces, sorprendidos, decimos, no sé qué me pasó, yo no era yo en aquel momento, algo se me metió, o fulanito siempre saca lo peor de mí. Son expresiones de la misma irrupción, la sombra que se abre paso con la fuerza que le negó el silencio. Las cualidades despreciadas no mueren, viven dentro de nosotros como una personalidad secundaria, esperando el instante propicio para irrumpir. El dominio de la sombra produce un submundo peligroso, capaz de aparecer con violencia inesperada, pero no viene para humillarnos, viene a reclamar un lugar. La sombra tiene también otro movimiento más sutil, la proyección. Lo que me avergüenza reconocer en mí, lo veré amplificado en ti, y con la lupa vendrá la desproporción, una emoción intensa, la repetición obsesiva, la certeza irrebatible. Cuando digo, ellos son siempre así, o nunca hacen esto, la sombra ya está pintando el mundo con brocha gruesa. Y el mundo obediente me devuelve exactamente lo que proyecto. Aquí la cirugía no es moralista, es simbólica. No se trata de portarse bien, sino de ver. Una sombra vista deja de actuar por nosotros y empieza a hablar con nosotros. La sombra no es verdugo, es un mensajero disfrazado de lo intolerable. La proyección no solo distorsiona, también acusa y revela. Nos coloca frente a un espejo incómodo, donde lo que creemos ajeno nos devuelve el rostro de lo propio. Robert Bly, un poeta, un ensayista, un buscador del alma, dibujó una imagen inolvidable para explicar la sombra. Decía que cuando éramos niños teníamos una esfera entera de energía, un círculo luminoso de 360 grados. Éramos globos vivientes de vida,
Corríamos, irradiábamos desde cada rincón del cuerpo y del alma. Pero poco a poco descubrimos que ciertas partes de esa esfera no le gustan a nuestros padres. Entonces, para conservar su amor, las escondimos en un saco invisible a nuestra espalda. Más tarde, en la escuela, los maestros también opinaron y arrojamos más fragmentos al saco. Luego, en la adolescencia, los compañeros hicieron lo mismo, con sus burlas, sus exigencias, sus miradas. Así, a los 20 años, de aquella esfera completa de energía, quedaba apenas una rebanada visible. El resto, apretado en el saco. Ese saco invisible nos acompaña siempre y lo que arrojamos en él se convierte en sombra. Conocer nuestra sombra no es un acto de limpieza moral, es una apertura, un camino de crecimiento, de creatividad, de expresión plena. ¿Y cómo empezar a mirarla? Existen sendas sencillas, puertas cotidianas que podemos abrir. 1. Escuchar lo que los demás ven en nosotros. Una voz externa puede ser espejo. Imagina esto. En una reunión, Marta, apenas conocida, te dice: siempre pareces distante, como si estuvieras en otro mundo. Al principio te molesta, la reacción es defenderse, pero más tarde, al recordarlo, surge la pregunta: ¿y si es cierto que me pierdo con frecuencia en mis pensamientos? Ese comentario, al principio aguijón, se convierte en una puerta. ¿Qué pasaría si estuviera más presente? Otra forma es rastrear lo que proyectamos. En el vecindario hay un hombre que presume de sus logros. La irritación es tan grande que casi provoca huida. Anoto la palabra arrogancia y luego me pregunto: ¿dónde vive esa arrogancia en mí? Recuerdo momentos en los que yo también busqué reconocimiento, aunque disfrazado de modestia. La incomodidad se convierte en un espejo, incómodo pero revelador. Escuchar los lapsus y los actos fallidos. La lengua revela lo que la mente quiso ocultar. Alguien quiere decir tranquilo y dice trancado. La risa cubre el lapsus, pero el inconsciente deja su mensaje. No estaba tranquilo, estaba bloqueado. La sombra habla en resbalones, en deslices que nos muestran la verdad oculta. Explorar el humor y nuestras reacciones al chiste. En una cena, alguien bromea sobre los que meditan horas, como si fueran perezosos e improductivos. Nos reímos, pero la risa deja un dejo de incomodidad. Ese nervio tocado revela que dentro late un anhelo oculto. Vivir sin la tiranía de la productividad constante. La sombra se filtra en lo que nos hace reír y también en lo que nos incomoda del humor. Dialogar con sueños y fantasías. Imagínate este sueño. Entras en una casa oscura. Hay un cuarto cerrado con llave. Tras esfuerzo logras abrirlo. Allí ves un escritorio. Abres la gaveta y observas cartas sin enviar. Y al despertar comprendes, son mensajes pendientes, ciclos no cerrados. La sombra se disfrazó de cartas para recordarte lo que tu voz aún no se atrevió a decir. Estos caminos no borran la sombra, no la destierran, la invitan a tomar asiento en el coro interior, para que su voz, lejos de sabotearnos, se integre a la sinfonía de lo que somos. La sombra no se queda encerrada en los pasillos interiores de la psique, también se instala, a veces muy cómodamente, en el espacio invisible que compartimos con otros. Es allí donde la proyección florece con más fuerza y donde sus frutos pueden ser amargos o reveladores. Recuerdo una paciente, semana tras semana, hablaba de la envidia de sus hermanas.
Describía con minuciosidad sus frases punzantes, las miradas cómplices con la madre, el modo en que quedaba excluida de las conversaciones más íntimas. Durante años ella había sido el sol de la constelación familiar, el centro alrededor del cual giraban todos. Pero las órbitas cambiaron el día en que se jubiló de su cátedra. Su pensión, devorada por la inflación, se volvió apenas simbólica. Mientras tanto, sus hermanas, sin estudios universitarios, entraron como secretarias en una empresa internacional con sueldos en dólares que brillaban como soles nuevos en un cielo que ya no la tenía ella como centro. Un día, después de escucharla largamente, le pregunté con suavidad, ¿y tu envidia? El silencio se levantó como un muro. Se fue abruptamente y en la siguiente sesión me confesó que había estado a punto de interrumpir la terapia porque yo la había ofendido con mi insinuación. Entonces le dije, ¿y si en lugar de preguntarte por tu envidia, te hubiese preguntado por tu timidez? Ella respondió de inmediato, eso no tiene nada que ver conmigo, yo no soy tímida. Yo sabía bien que ella era todo menos tímida. No dije nada más. Dejé que el silencio se extendiera como un espejo. Porque cuando una palabra no nos pertenece, se desliza y desaparece. Pero cuando hiere es porque tocó una fibra viva. Poco a poco pudo reconocer que la envidia no era un delito, sino la señal de un dolor, el de haber sido desplazada de un lugar que creyó suyo por derecho. Cuando esa emoción dejó de ser acusación y se volvió símbolo, la sombra se sentó frente a ella, ya no para poseerla, sino para decirle su verdadero nombre. En la intimidad, la sombra puede unir con el lazo más fuerte que la ternura o la pasión. He visto parejas que perduran, no por la luz que comparten, sino porque cada uno sostiene la sombra del otro. Es un pacto silencioso. Cada uno encarna lo que el otro no soporta admitir de sí mismo y lo reprocha con la misma fuerza con la que lo necesita. Uno porta la rabia que el otro se prohíbe sentir. El otro encarna la vergüenza que el primero no confiesa. Uno se convierte en desprecio, el otro en sumisión. No es un acuerdo consciente, pero funciona con precisión de engranaje. La sombra del uno alimenta la del otro y viceversa. El dramaturgo August Strindberg lo retrató con crudeza en su obra La danza macabra. Allí Edgar, capitán de artillería, y Alice, actriz retirada, habitan una isla fortaleza, cercados por un destino común. Se humillan, se devoran, se retienen, pero no se sueltan. Ella lo culpa. Un embarazo inesperada la ató a un matrimonio sin gloria y desterró el sueño de ser una gran actriz. Él carga con la otra cara del mismo hierro. Aceptar un cargo menor, casi de guardián en esa isla, renunciando a toda ambición militar. La culpa de uno y el reproche de la otra se convirtieron en cadenas invisibles. Separarse significaría cargar en soledad con esa verdad insoportable. Ella con la certeza de haber quedado siempre en un papel secundario. Él con la convicción de que nunca ascendería más allá de la sombra. Unidos, al menos el peso se repartía. Desunidos, cada cual quedaría solo frente al espejo que más temía. Cuando un tercero irrumpe en la obra, su sola presencia basta para revelar las proyecciones cruzadas que los mantenían atados. Y al final lo que sobrevive, contra toda lógica, es la pareja misma, no sostenida por la luz, sino por el entrelazamiento de sus sombras, por ese pacto oscuro en el que la culpa y el resentimiento
se volvieron compañía. Mientras este equilibrio sombrío funcione, el pacto persiste. Trabajar con la sombra es un arte alquímico. No se trata de extirpar lo oscuro, sino de calentarlo, transmutarlo, integrarlo. Dejar que lo que parecía plomo psíquico se convierta en oro relacional y creativo. Cuando reconocemos nuestras proyecciones, cuando dejamos de usar al otro como depósito de lo negado, algo cambia en la vibración del vínculo. La energía antes secuestrada por el combate se libera para nutrir la vida. La sombra integrada se vuelve fuente de profundidad, de compasión, de autenticidad. No nos hace perfectos, nos hace completos. La sombra no es enemiga, sino hermana gemela esperando ser reconocida. Y si tenemos el coraje de invitarla a la mesa, se revela como guardiana de un poder que nos pertenece. Antes de llegar a la sombra colectiva, hay que atravesar un territorio intermedio, la sombra familiar. Hay clanes que se exhiben como vitrinas impecables, donde todo parece estar en su lugar, como una fotografía sin arrugas. Pero basta que un hijo o una hija se atreva a cruzar la frontera del orden establecido para que la grieta se vuelva visible. Una adicción, un robo, un crimen. Más allá del horror del acto, muchas veces carga con el peso de lo no dicho, de lo no vivido, de lo que la familia prefirió mantener oculto. Es como si uno de sus miembros, a menudo el más vulnerable, se convirtiera en portador de la noche que todos los demás se negaron a mirar. La sombra no habita solo en un individuo, puede anidar en un apellido, en una historia compartida y desde allí proyectarse hacia la sociedad. Y así como una persona puede depositar en otra lo que no quiere reconocer, y una familia puede cargar sobre uno de los suyos el peso de lo negado, también los pueblos y las naciones eligen portadores para su sombra. Lo que no reconocemos en privado se amplifica en lo público. Los prejuicios, las violencias, las exclusiones ya no pertenecen a un individuo ni a un apellido, sino a un nosotros más vasto. Jung lo advirtió. Lo que no reconocemos en nosotros mismos, lo proyectamos sobre el otro. Y cuando un grupo entero comparte la misma ceguera, la proyección se convierte en destino colectivo. En la vida de los pueblos, la sombra se disfraza de certeza moral. Surge la figura del enemigo absoluto, el hereje, el invasor, el traidor. Todo lo que no queremos admitir como propio, la violencia, la codicia, el deseo de dominio, se encarna en él. Entonces se encienden hogueras, se trazan mapas con fronteras sangradas, se dictan decretos para desterrar, para humillar, para exterminar. El chivo expiatorio nunca es elegido al azar, es aquel sobre el cual puede descargarse el peso de las culpas colectivas sin que la conciencia tiemble. Mientras todos miran hacia afuera, el monstruo interior crece, alimentado por la negación. Hoy nuestras sociedades viven polarizadas hasta la fractura. El otro, sea de izquierda o de derecha, carga con la sombra colectiva. Y mientras no exista un lenguaje para el diálogo, seguiremos oscilando como péndulos sin reposo, alimentando una guerra invisible que ninguno gana. Integrar la sombra no es solo un gesto de salud psíquica, es un acto de resistencia frente a la violencia colectiva. Un individuo que conoce sus propias tinieblas es más difícil de manipular con miedos prefabricados. Una comunidad que se atreve a mirarse ya no necesita inventar enemigos para sentirse unida. Aceptar la sombra no significa justificarla, significa despojarla de su poder oculto.
Al traerla a la luz, se desactiva su carga destructiva y se libera su fuerza creativa. Es un gesto de lucidez política y de higiene espiritual, porque la sombra, cuando permanece oculta, gobierna, pero cuando se le nombra y se le da lugar, deja de ser un poder subterráneo que nos dirige y se convierte en energía que podemos orientar hacia la vida. Jung nos dejó una advertencia. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. No basta con aspirar a lo radiante, hay que caminar por los corredores de la noche interior, donde lo que tememos es muchas veces lo que más profundamente nos pertenece. Ese es el trabajo que nos salva de repetir la historia, personal y colectiva. No se trata de negar la noche, sino de aprender a orientarnos en ella, no de expulsar lo oscuro, sino de descubrir entre sus pliegues el mineral secreto que aguardaba siglos para ser pulido. En el fondo, la sombra es la guardiana silenciosa de nuestra totalidad. Quien la mira de frente no se vuelve perfecto, se vuelve real. Y solo lo real en nosotros y en el mundo tiene la fuerza de perdurar más allá de modas, de ideologías y de espejismos. Queridos oyentes, hemos descendido juntos a las catacumbas del alma. Hemos visto cómo la rabia, la envidia, la vergüenza custodian el umbral de la sombra. Cómo ella se refleja en nuestros vínculos, en nuestras familias, en nuestras sociedades. La hemos sentido no como verdugo, sino como mensajera disfrazada de lo intolerable. Si algo deseo que queden ustedes al cerrar este episodio, es la certeza de que mirar la sombra no nos destruye, nos completa, que dejar de temerle es empezar a caminar con todo lo que somos, que aceptar lo que negábamos es el verdadero inicio de la libertad. Aquí, en la otra orilla, seguiremos atravesando umbrales, porque toda noche, por larga y espesa que parezca, guarda en su centro un latido de luz, esperando ser liberado. Y cuando lo encontramos, ya no somos los mismos, porque del otro lado de la noche siempre, siempre hay un amanecer distinto.